Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos reunirnos en esta mañana, reunirnos en pos de Él, ¿no? Para adorarlo, para exaltarlo, pero también para conocerlo cada día más a través de la Escritura, todo aquello que Él nos dejó para que nosotros podamos conocerle cada día más a Él. Y hoy, como tenemos la costumbre, cada fin de mes celebramos la cena. ¿La cena de qué? Del Señor, en honor a Él. Recordamos que en un tiempo específico Dios siempre en sus planes y propósitos tuvo a bien rescatarnos, tuvo a bien redimir a la humanidad, tuvo a bien enviar a su Hijo para que a través de ese sacrificio perfecto, por lo cual nosotros no podíamos cumplir las expectativas de Dios a cabalidad, por eso se hizo necesario que Dios se hiciera hombre y viniera y tomara forma de siervo y muriera en una cruz por tus pecados y por mis pecados, para regalarnos ¿qué? La salvación. Y eso es lo que recordamos en este día. Recordamos el sacrificio de Cristo. Amén. Dándole la bienvenida a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida a este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, hoy en honor a nuestro Señor a través de la cena del Señor. Como tenemos también por hábito, hemos estado estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos nos habla acerca de la salvación. Si en algún momento usted tiene el anhelo de conocer de qué se trata el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio quiere decir que si nosotros nos comparamos con la ley de Dios, si nosotros miramos los 10 mandamientos, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Algunos sí, algunos no, ¿no? Algunos conocen tal vez uno o dos de ellos. Pero cuando tú quieras mirar, tú miras allí en Éxodo 20, eso está en Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Y cuando nosotros nos comparamos nuestra vida a la luz de esos 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que, ¿qué? De que no podemos cumplirlos. Tal vez uno, tal vez dos, tal vez tres. Pero la Escritura dice que aquel que se hace, que falla en un solo punto, falla en todos. Entonces era imposible para nosotros cumplir esos mandamientos y por eso se hace necesario que viniera ¿quién? Que viniera Cristo. Y por eso se hace necesario que Dios nos regalara la salvación. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es eso, que estamos en nuestra condición de pecado, que estamos ya condenados, porque todo aquel que muere sin Cristo muere en sus delitos y pecados. Y eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Amén. Vamos a continuar estudiando, quedamos en el capítulo 7. En el capítulo 7. Y Pablo nos estaba hablando acerca de que éramos libres de la ley. ¿Le subes un poquito, porfa? Que éramos libres de la ley. Y nos daba allí una ilustración, tomando la analogía del matrimonio, de que mientras la mujer casada estaba en vida, por la ley del matrimonio estaba sujeta ¿a qué? A su esposo. Pero cuando el esposo moría, ya quedaba libre de esa ley. Y también nos llevaba a ver que eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo vino y murió por nuestros pecados y nos hizo libres de la ley. ¿Pero en qué sentido? En el sentido en que ya no buscamos nuestra salvación por obedecer los mandamientos. En ese sentido. Y decía ahí en el versículo 6 de Romanos 7 que ahora hemos quedado libres de la ley y que cuando allí dice que estamos libres de la ley no está diciendo que tenemos la libertad para hacer lo que la ley prohíbe o para que vivamos como nosotros queremos, sino que como él decía ahí al inicio del capítulo 6 también dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ya que el regalo de Dios, la salvación es por gracia, es meramente un regalo, entonces nosotros debemos perseverar y seguir pecando para que esa gracia abunde. Pablo dice que no. Y que la libertad que se refiere, a la que se refiere
es a las penalidades de la ley o las penalidades que exige la ley de Dios. La ley de Dios exige ¿qué? Un castigo, así como en lo terrenal. Si alguien viola una ley, ¿qué pasa? Si violamos una ley de tránsito, ¿qué pasa? Una multa, ¿cierto? Y si se nos acumulan las multas, ¿qué puede llegar a pasar? Nos pueden dar cárcel, ¿cierto? Entonces, la ley de Dios exige eso, exige la condenación y el castigo. Vamos a continuar leyendo el pasaje que vamos a estudiar hoy. Para aquellos que les gusta tomar nota, el verdadero propósito de la ley de Dios, ese es el título de la predicación. El verdadero propósito de la ley de Dios. Y vamos a leer Romanos 7 en los versículos 7 al 13. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Yo voy a estar usando la versión Reina Valera. Cuando vayamos a dar otra versión, va a aparecer en pantalla. Amén. Para que la sigan allí en la pantalla. El propósito de leer varias versiones, como ya lo hemos aprendido, es hacer un poquito más claro el mensaje. Dice la Escritura, Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por permitirnos venir a adorarte. Gracias por este día de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar sobre nuestros pies. Gracias por este tiempo que vamos a tener, Señor, de meditar en tu palabra, Rey de Gloria. Pedimos tu favor, pedimos tu sabiduría, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a las Escrituras, Señor, porque sabemos que el único que puede verdaderamente revelarnos la verdad que está en la palabra, no porque haya algo nuevo, sino porque ya está allí plasmada, pero no tenemos el entendimiento para comprenderla. Y sabemos que el único que puede ayudarnos es tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento en esta mañana y permítenos comprender la magnitud de la palabra y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pablo comienza haciendo una pregunta en esta sección del pasaje. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y para entender por qué él está haciendo esta pregunta, debemos mirar el contexto, que son unos versículos que hay anteriormente, en los versículos 4 al 6. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo quería asegurarse de que sus lectores no llegaran a la conclusión, a partir de este contexto, de que acabamos de leer,
de que la ley misma era mala, ¿sí? Porque tal vez podía verse, la gente había podido pensar eso cuando él decía que éramos libres de la ley, que la ley había obrado fruto para muerte en nosotros. Dice en el verso 12, al final del pasaje, nos damos cuenta de eso porque él al final termina diciendo, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces él lo que está haciendo es aclarándoles esa parte, que es lo que vamos a ver hoy, cuál es el verdadero propósito de la ley. Cuando a nosotros nos hablan de los 10 mandamientos, ¿qué es lo primero en lo que pensamos? Normas, reglas, juicio, ¿cierto? Tengo que cumplir, ¿cierto? ¿Qué es una ley? Una ley es una regla, una norma, una disposición, un precepto, un orden, un principio o un edicto. Según la Real Academia Española, una ley es una norma establecida por las autoridades que prohíbe, regula o manda alguna cosa y que debe cumplirse de forma obligatoria bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. Existen otras leyes que son reglas fijas que están sometidas a un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Esto para los niños. ¿Sí saben por qué nosotros, a pesar de que la Tierra es redonda, no salimos volando por el espacio? ¿No se han puesto a pensar? La Tierra es redonda, ¿no? ¿Sí han visto que la Tierra es como un círculo, es redonda, como un balón, algo así más o menos? Entonces, ¿por qué si es así redonda, por qué no salimos a volar? ¿Por qué no se caen las cosas? ¿Por qué el agua no se desborda? No se sale del planeta. Porque existen leyes o reglas fijas que hacen que todo esto no suceda. En este caso, la ley de la gravedad no nos deja a nosotros que nosotros salgamos al espacio orbitando sin control. En este caso, Pablo está hablando de la ley moral de Dios, que es por la cual él va un día a hacer juicio sobre todo hombre y mujer que ha existido en toda la historia de la humanidad. Pablo está hablando de la ley en sí misma, que es algo maravilloso y espléndido, que es santa, que es como decir que es la misma voz de Dios. ¿Sí se ha puesto a pensar en eso? La ley moral de Dios es la misma voz de Dios, porque revela ¿qué? Su carácter, revela cómo Él es, cómo Él piensa. El significado de la palabra santo en griego quiere decir que es diferente. Describe algo que no es de este mundo. La ley es divina y transmite la misma voz de Dios. La ley es justa, que quiere decir que da una medida precisa a Dios y al hombre en lo que es debido. Es por eso que las leyes de Dios, que están en su palabra, establecen y nos enseñan cómo podemos llevar las relaciones con Él mismo y con nuestro prójimo de una manera correcta. Eso lo aprendíamos en estos días, ¿no? ¿Por qué no funcionan bien las familias? ¿Por qué hay tanto conflicto entre los esposos, entre las esposas, entre los hijos? ¿Por qué no funciona bien la familia? ¿Por qué? Porque no basan sus relaciones en los principios de la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, los primeros 5 tienen que ver, cuando los lean, usted va a mirar, tienen que ver con su relación con Dios. Y los otros 5 tienen que ver con su relación con el prójimo. Por eso dice no robar, no desear la mujer de tu prójimo, ¿sí? Honra padre y madre, todas esas cosas lo dice ahí. Entonces, para que tú puedas aprender a tener una buena relación con tu prójimo, primero tienes que restaurar tu relación con Dios. Porque el único que te va a enseñar a amar a tu esposa de una manera correcta, a educar a tus hijos de una manera correcta, amar a tu prójimo de una manera correcta, es Dios. Si una persona cumpliera perfectamente la ley,
estaría en perfectas relaciones tanto como con Dios como con sus semejantes. La ley es buena, es decir, está diseñada exclusivamente para nuestro bien. Su fin es hacer que el hombre sea bueno. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? Una paradoja, ¿no? ¿Nadie sabe qué es una paradoja? Una paradoja, ya les digo por qué. Una paradoja es una situación contradictoria, un conflicto de ideas o una contradicción evidente, pero que también es verdad. Parece algo confuso, ¿no? Parece contrario, pero es una paradoja. Ya les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, es una paradoja que el pobre es el que más gasta. ¿Sí entienden o no entienden? Se supone que no debería gastar más. ¿Por qué? Porque es pobre, pero si nosotros miramos, el que menos tiene es el que más gasta. ¿Sí o no? Sobre todo ahorita en los tiempos que se vienen. ¿Qué viene ahorita? Natilla, buñuelos, bueno, en fin, la pinta de diciembre, el regalo. Pero si nosotros nos damos cuenta, parece una paradoja, pero el que menos tiene es el que más gasta. Y no se pone uno a pensar, simplemente se dejan llevar por el espíritu navideño, ¿no? ¿Cuál es el espíritu navideño? Gastemos y después miramos qué hacemos. Páguelo en febrero, ¿no? Ahorita se viene eso, páguelo en febrero, sáquelo con la tarjeta y en febrero se vienen los uniformes de los niños, la lista escolar y después, ¡ah! ¿Qué hacemos? Pero parece eso es para dar un ejemplo, eso es una paradoja, ¿sí ven? Que parece contradictorio, pero es verdad. Esto es lo que Pablo nos está presentando aquí al decir que la ley es el medio por el cual el pecado se introduce en la vida del hombre. Cuando dice allí, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero lo hace no en el sentido de que la ley dio origen al pecado, porque podrían pensarlo así, ¿no? Entonces fue que los mandamientos dieron origen al pecado. No, no en el sentido que dio origen, sino en el sentido que nos hace conscientes de nuestro pecado. Amén. Hay dos maneras en las que, en cierto sentido, se puede decir que la ley es el origen del pecado, pero, repito, en el sentido que nos hace conscientes de nuestros pecados. Número uno. La ley nos hace conscientes del pecado, da origen al pecado, nos hace conscientes del pecado, porque define el pecado. Ese es el punto número uno, define el pecado. La ley define lo que es pecado. En la parte B del versículo 7 sigue diciendo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces eso nos muestra que la ley lo que hace es que define lo que es pecado. Porque tampoco conociera porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El pecado sin la ley, como dijo Pablo, no tiene existencia hasta que la ley define algo como un pecado. No se podía saber anteriormente que lo fuera. Ahora, cabe aclarar, porque tal vez muchas personas pensarían, pero entonces, ¿qué pasó con todas esas personas antes de que Dios diera los mandamientos? ¿Cierto? Entonces no había pecado, porque si no existía la ley, entonces ¿había pecado o no había pecado? Cabe aclarar esto, que no fue que vino el pecado cuando Dios le dio al hombre sus leyes, porque antes de la ley ya había pecado en el mundo. Dice Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 12 al 13, leo en la versión La Biblia de las Américas. Romanos 5, versículos 12 al 13, la versión Biblia de las Américas,
Dice de la siguiente manera: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán, ahí entró el pecado. Y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Todos qué? Todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí notan cómo dice? Antes de la ley, ¿qué? Había pecado en el mundo. Así es. La ley vino después. Pero entonces esto nos hace, puede haber una pregunta. ¿Cómo Dios va a juzgar a las personas que no tenían sus mandamientos? ¿Cómo Dios va a traer ese juicio sobre todas esas personas que no tenían la Biblia, por ejemplo? No había estado escrita la Biblia. Entonces mucha gente podía decir, bueno, pero yo ahí no tengo nada que ver porque yo no conocía la Biblia. Es más, yo vivía en el tiempo en que no existía la Biblia. Vamos allí. ¿Saben cómo Dios juzgará a las personas en toda la historia de la humanidad que no conocieron las Escrituras o que no tuvieron la Biblia? Por su conciencia. ¿Sí tenemos una conciencia? Todos tenemos una conciencia, ¿cierto? Que a veces la acallamos, ¿no? Porque eso es lo que hacemos a veces. A veces la acallamos. Hay gente que ya hasta cauteriza su conciencia. Por ejemplo, cuando digamos nosotros, cuando éramos niños, cuando de pronto no íbamos a coger algo de la alacena que sabíamos que no teníamos que coger, ¿qué pasaba allí? Nos sudaban las manos, nos daba nervios, ¿cierto? Sabíamos que estaba mal, ¿cierto? Pero más sin embargo lo hacíamos. Al principio es difícil, complicado. O cuando un niño va a decir una mentira, mira para el piso, mire, ¿cierto? Al principio es complicado, pero después, entre más se practica, entre más se hace, llega un momento en que la gente ya cauteriza su conciencia y ya lo hace como si nada, normal. Pero Dios va a traer juicio sobre todas estas personas por su conciencia. Dice Romanos 2, versículo 12 al 16, versión palabra de Dios para todos. Romanos 2, versículos 12 al 16. Va a aparecer aquí en pantalla la versión, palabra de Dios para todos. Dice la escritura, los que conocen la ley o los que no saben nada de ellas son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos, hablando de los gentiles, de todos nosotros, los que no pertenecemos al pueblo judío, no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo, sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anunció, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. ¿Notan cómo está allí la conciencia? ¿Por qué? Porque si tú miras, Dios no se dejó sin testimonio. Dios dejó su ley escrita en el corazón de todos los hombres, así no tengan Biblia. Y es por eso que delante de Dios nadie se va a poder justificar. Todos somos culpables y por eso a la luz de la ley de Dios, la ley es como una vara
para medir. Si han visto que a veces les ponen unas varitas a los árboles para que no sé qué, para que no se tuerzan, para que no, ¿sí? Eso hace la ley. La ley de Dios hace eso, nos muestra cómo estamos, si estamos derechos o estamos torcidos. Pero a la luz de los 10 mandamientos de Dios, todos somos culpables, todos somos pecadores, todos necesitamos de un Salvador. Porque si hiciéramos un juicio, por ejemplo, ¿quién de aquí no ha dicho mentiras? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién ha mirado al prójimo de una manera indebida, lujuriosa? ¿Mm? En algún punto todos vamos ¿a qué? A desobedecer. Por eso nos hacemos acreedores ¿a qué? Al juicio de Dios. La ley define el pecado, eso es lo que hace la ley, define lo que es el pecado. Pero hoy en día, como lo vemos, por eso hacemos tanto énfasis en que los papás se preocupen por su vida espiritual y que le enseñen también la vida espiritual a sus hijos. Porque si usted no se está dando cuenta, el mundo está cambiando, ¿sí o no? Lo que anteriormente parecía impensable, hoy ya es aceptable. Ya hasta lo están haciendo ley en muchos lugares, ¿no? No se pensaría decir que una persona de 50, de 60 años pudiera tener una relación sentimental con una niña de 13, 14. Antes sería ahí que impensable. Pero ya hay lugares en los que ya se está pensando en aprobar leyes como esas. Ya están aprobadas. Y se vienen también para acá, porque todo eso viene de Occidente, de por allá de Europa, donde empezaron con la palabra, como dejaron la palabra a un lado, como nadie se afanó por escudriñar la palabra, por tener comunión con Dios, pues donde no estará Dios, donde no está Dios, ¿qué hay? Va a haber tinieblas, va a haber más libertinaje, va a haber más pecado, que es como lo vemos en esos lugares, en esas naciones, donde hay las fiestas más desordenadas, ¿dónde es? Por allá. ¿Mm? Entonces la ley define el pecado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera un árbitro en el fútbol? ¿Cómo sería ese partido? Entonces yo puedo coger el balón con la mano y ¡gol! ¿Cierto? O me puedo salir de la línea y no importa, sigo con el balón y voy y meto el gol. Siempre hay que unas reglas, unas normas, ¿cierto que sí? Hay unos lineamientos. Pero así como el árbitro sirve para indicar cuando se está haciendo algo indebido en el juego, asimismo la ley de Dios nos define lo que es el pecado. Dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Porque muchas veces venimos del contexto, ¿no? Sobre todo en la iglesia tradicional. Todos venimos de una tradición. Y a veces cuando uno le pregunta a la gente, bueno, cuando a usted se le llegue la hora de morirse, ¿qué va a pasar? Entonces, como vienen de estos principios, dicen, no, pues Dios va a poner en una balanza si me porté bien o me porté mal. Y ahí Dios va a decidir. Pero mire lo que dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley no podía salvarnos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cumplirla en su totalidad. ¿Quién fue el único que pudo cumplir la ley? Jesús fue el único que pudo cumplir los 10 mandamientos en su totalidad. Por eso Él era el sacrificio perfecto. Por eso Él era el único que podía morir por nuestros pecados. Salmo 19, versículos 7 al 8, dice en la versión Biblia Libre, Salmo 19,
versículos 7 al 8, hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es buena. ¿La ley de Dios es qué? Buena. Reafirma la vida espiritual. Las enseñanzas de Dios son confiables, convierten a los inexpertos en sabios. Las instrucciones de Dios son buenas y traen alegría a las personas. Los mandamientos de Dios son sinceros y ayudan a la gente a ver lo que está realmente bien. Pero hoy en día, ¿cómo está la sociedad? No hay de Dios por ningún lado. No hay palabra de Dios por ninguna parte. Y como se saca la Biblia, como se saca la palabra de Dios de los colegios, de las familias, de las casas, pues cada quien hace como bien quiere. Y la gente no sabe discernir ni distinguir, lo que realmente está bien. La única que nos puede ayudar a discernir y a distinguir lo que está bien de lo que está mal es la palabra de Dios, no hay ninguna otra. De resto todo va a ser relativo, de resto va a pasar como lo vemos en estos tiempos y que va a seguir avanzando. No, es que eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, por ejemplo, que le digamos a un niño que no nace siendo niño o siendo niña. Eso no tiene nada de malo. ¿Ven? Porque la única que define lo que verdaderamente es real y cierto y verdadero es la palabra del Señor. Otro punto. La ley nos muestra nuestra inclinación hacia el pecado. La ley nos muestra nuestra inclinación hacia el pecado, o sea, nos muestra la naturaleza de nosotros, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Pero solo cuando la persona se expone a las escrituras se da cuenta de eso, porque de resto, ¿cómo estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo? Bien, para nosotros estábamos ¿qué? Bien, la ley nos muestra nuestra inclinación. Cuando vimos la escritura, nos dimos cuenta que no estábamos tan bien, que estábamos mal. Pero tú le preguntas allá afuera, ¿usted cómo está? No, yo bien. ¿Y usted cómo está con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? No, bien, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. A mi manera, pero creo. Pero cuando vamos a la escritura, nos damos cuenta que no es creer a nuestra manera, ni como nosotros queramos, es creer conforme a lo que está aquí escrito, conforme a lo que dice Dios. El versículo 8 de Romanos 7, pasaje que estamos estudiando, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Una de las cosas más evidentes en el corazón del ser humano es la fascinación por lo prohibido. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Nos fascina lo prohibido. Si no, miremoslos, pongámonos un caso desde la niñez. Usted le dice al niño, no se suba ahí, y eso es como si se le dijera, suba hacia ahí. ¿Sí o no? Mire que no haga esto. Allá va más y lo hace. Eso es la tendencia del ser humano. Siempre tiende a lo prohibido, a la desobediencia. Si no, acordémonos nosotros cuando éramos adolescentes, que nos decía el papá o mamá, mire que esto y lo otro, y nosotros más metíamos la cabeza ahí. Y después venían los dolores de cabeza. Ay, mi mamá me dijo, vea. En el huerto del Edén, al principio, Adán vivía inocentemente. Entonces se le prohibió para su bien que no comiera el fruto de cierto árbol, pero vino el enemigo y cambió astutamente la prohibición en una tentación. ¿Qué fue lo que le dijo el enemigo a Eva? No, no se van a morir, sino que van a ser como Dios, y eso como que, uy, ¿cómo así? Pero Dios había dicho que si comían del fruto, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. No murieron físicamente en el momento, pero sí murieron ¿qué? Espiritualmente. El pecado nos lleva, cuando cometemos pecado, eso nos lleva, nos separa de Dios, nos trae muerte espiritual.
El hecho de que estuviera prohibido hacía que el árbol fuera más deseable. Así es que Adán fue seducido al pecado por el fruto prohibido y la muerte fue la consecuencia que tuvo, como lo veíamos ahorita. ¿La muerte qué? Espiritual. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán después de que pecó cuando Dios lo llamó? Se escondió de Dios. Como si pudiéramos escondernos de Dios, ¿no? Dios sabe todo. Dios sabe todo de nosotros cuando estamos en el trabajo, cuando estamos duchándonos, cuando estamos durmiendo, cuando estamos solos allá en la casa. Dios lo ve todo. Ese es un atributo de Dios que es omnipresente. Un filósofo judío llamado Filón alegorizaba esta parte, hablando de lo que pasó allí con Adán, de la siguiente manera. La serpiente o el enemigo era el placer. Eva representaba los sentidos. Dice por ahí un pasaje que Eva fue engañada, ¿por qué? Porque por los sentidos, porque vio que el árbol era codiciable y se veía rico y era árbol para alcanzar la sabiduría, por los sentidos. Eva representaba los sentidos. El placer, como sucede casi siempre, quiere lo prohibido, ¿sí o no? El placer quiere ¿qué? Lo prohibido. Le dice uno a los niños, no me coja el celular, no me coja el celular, pero ellos, uy no, pero es que hay jueguitos y yo quiero jugar y yo quiero, ¿sí o no? El placer siempre quiere lo prohibido, ¿sí o no? El papá le dice no y ellos buscan la manera, buscan la manera. Como sucede siempre, el placer quiere lo prohibido y ataca los sentidos, que en este caso era Eva. Adán era la razón. Adán era el que tenía que decir no. Pero el ataque de lo prohibido a los sentidos, por el ataque de lo prohibido a los sentidos, la razón se extravió y vino la muerte. Ponga usted algo en la categoría de lo prohibido o fuera de los límites y verá que las personas buscarán la manera de sobrepasar esos límites. Por ejemplo, dicen a la gente, le dicen ley seca. ¿Y qué hace la gente? ¿Sí o no? Ponga algo en lo prohibido y la gente más lo hace. Es en este sentido que la ley nos muestra o nos revela nuestra inclinación al pecado. ¿Sí o no? ¿Nos estamos dando cuenta? Nuestra inclinación siempre va a ser ¿a qué? A lo malo, al pecado. Por ejemplo, cuando murió Moisés, Dios pone a Josué a guiar en su lugar, pone a Josué a guiar a su pueblo. Y cuando conquistaron Jericó, ordenó que destruyeran todos los despojos de guerra, pero un hombre llamado Acán codició algo del botín y esto trajo consecuencias para el pueblo de Israel. Hay gente que dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué Dios mandó a matar esos pueblos y los niños y todo y los animales y todo? ¿No es acaso Dios injusto? Cuando Dios daba la orden de que exterminaran a un pueblo, era porque esos pueblos iban a traer más maldad sobre la tierra. Haga de cuenta, estos pueblos eran como estilo guerrilleros. Y todo lo que habían obtenido, todas esas riquezas eran producto de los sobornos, de los asesinatos, de robos. Todo eso lo habían conseguido ellos así. Era por eso que Dios decía que debían destruir todo y que no podían dejar ni siquiera una moneda de plata ni traérsela. Porque eso venía de ¿qué? De mal procedencia. Dice Josué 7:21, no lo busque, dice en la Nueva Traducción Viviente. Josué 7:21 dice, está hablando este hombre Acán, dice, entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Imagínese usted donde se hubiera encontrado una barra de oro de medio kilo. Les abren los ojos, ¿cierto? Dice, los deseaba tanto, ¿sí ve? Dios ya había dicho que no podían dejar nada, que tenían que quemar todo, que tenían que destruir todo.
Pero él dijo, los deseaba tanto. ¿Notan cómo está allí esa expresión? Esa naturaleza caída. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa y la plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Como podemos ver, siempre la naturaleza caída, la naturaleza que tú y yo tenemos, pero que aquellos que estamos en Cristo ya no poseemos, luchamos contra eso, pero ya no en nuestras fuerzas, sino que el poder del Espíritu de Dios viene y nos ayuda a luchar contra todo eso, siempre va a tender a lo pecaminoso. Dice Santiago 1, 14 al 15, hablando de esa naturaleza caída. Santiago 1, en la versión Biblia libre, Santiago 1, versículos 14 al 15 dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Las tentaciones vienen de nuestros propios malos deseos que nos descarrían y nos atrapan. Tales deseos nos llevan al pecado y el pecado, al haberse desarrollado en plenitud, causa la muerte. 1, 14 al 15. Pero dice que el pecado siempre va a producir ¿qué? La muerte. Eso es lo que va a producir. Siempre hay decepción en el pecado porque nos engaña. El pecado es como una ilusión que nos promete satisfacción, nos promete llenarnos, pero que cuando lo consumamos nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, un hombre puede tal vez querer llenarse o saciarse con el pecado teniendo una aventura, ¿sí o no? Una aventura amorosa, o en el caso de la mujer también. Y el pecado tal vez le promete satisfacer eso, placer, pero cuando se da cuenta y termina dándose cuenta de las cosas, ¿qué es lo que realmente trae? Destrucción, dolor a su familia, dolor a sus hijos, dolor para sí mismo. Por eso es que el pecado engaña, el pecado es como una ilusión que promete llenar, pero que por el contrario nos deja más vacíos y con nuestra vida destruida. Nos engañamos pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en él. Todos tomamos las cosas prohibidas creyendo que nos van a hacer felices, pero a nadie le resulta así. Dice Santiago 1:15, que ya lo acabamos de leer, que de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. En lugar de traer felicidad, ¿qué es lo que trae? Muerte, eso es lo que trae el pecado. Aunque al principio, porque Satanás es astuto, ¿no? El enemigo a usted simplemente le deja ver lo que va a disfrutar en el momento, pero no le deja ver más allá, le cega sus ojos a lo que va a ver después, las consecuencias, como en el ejemplo que pusimos, cuando hay una infidelidad en la pareja. ¿Mm? En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente dice, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos, porque el pecado que hace nos engaña. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio
o son prostitutos, o practican la homosexualidad, son ladrones o avaros, borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque ¿cuántos veníamos de cosas como las que se nombran ahí? Muchos veníamos de cosas como las que se nombran ahí. Nos engañamos creyendo que tenemos disculpa, porque a veces eso también hace el pecado, ¿no? El pecado nos engaña y nosotros creemos que tenemos disculpa. Todos pensamos que podemos justificarnos por haber hecho algo que no debíamos. Pero la disculpa no suena más que como una vana, suena vana cuando se hace en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Se excusó. ¿Quién te dijo que comieras? Ella. Y entonces ella miró a la serpiente, y la serpiente volteó a mirar y no había quien echarle la culpa. Decimos cosas como lo que hizo Adán, fue culpa de fulano. Es que yo soy así porque usted, es que yo hice esto pero porque usted, o porque mi papá o mi mamá, le echamos la culpa a los demás, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces hay hijos que nacen en familias disfuncionales, ¿no? Familias con problemas, ¿cierto? Pero en un caso en el que de pronto un hijo nace con unos padres alcohólicos y muchas veces ellos, pues, no, es que yo soy así, pero porque mi papá y mi mamá tomaban, ¿cierto? Pero ¿será que eso es justificable? No, ¿por qué? Porque cada uno decide, ¿sí o no? ¿Se han visto de pronto ejemplos de familias en que uno mire, uy, hay una familia que es como terrible, son problemáticos, y en medio de todo hay un hijo, oiga, pero ese man es sano, vea, no se mete con nadie. No parece que fuera de esa familia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque todos tomamos decisión. Por eso no, el pecado es nos engaña, porque a veces nosotros presentamos excusas. Fue culpa de fulano, o decimos, no pude evitarlo. Todo el mundo lo hace. Esa también es una excusa muy normal, ¿no? Ah, es que eso es normal, todo el mundo lo hace. ¿Mm? Fue solo un error. Y resulta que llevan el error 2, 3 años, 4 años. ¿Sería un error? Es una decisión. Nadie es perfecto. El diablo me obligó a hacerlo. Sí, ya no, no, es que el diablo me tentó, el diablo me puso la trampa. No, como decía el libro de Santiago, cada uno es atraído por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos desordenados. Me presionaron para que lo hiciera. Eso sobre todo pasa mucho en la adolescencia, ¿no? No, es que la presión de grupo, no, es que mis amigos, hágale, eso no. No sabía que estaba mal. Dios me está tentando. Dice Proverbios 28:13, que los que encubren sus pecados no prosperarán. Y una manera de encubrir nuestros pecados es que excusándonos, justificándonos. Eso es una manera de encubrir nuestros pecados. O diciendo todo lo que acabamos de nombrar. No, es que no sabía. Ay, es que fue un error. Ay, es que fue por culpa de tal. Eso es una manera de encubrir nuestros pecados. Los que encubren, Proverbios 28:13, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es propio de la naturaleza humana tratar de justificar y de esconder el pecado.
pasar por alto nuestros errores. Ahora bien, es difícil ayudar a una persona que no reconoce sus errores. Aprender de un error, o es difícil también aprender de un error que uno no reconoce. ¿De qué sirve cometer un error si no aprendemos de él? Dice Primera de Juan 1, versículos 6 al 10, no lo busque, yo se lo leo acá. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Porque así hay mucha gente, ¿no? Lo que decíamos, ¿cómo está usted con Dios? Bien. Y dice, mentimos y afirmamos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, seguimos viviendo en las tinieblas. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, sigue diciendo el pasaje, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue diciendo, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y ahí es donde viene la parte de la ley, que los 10 mandamientos de Dios me revelan verdaderamente mi condición. ¿Cuál es mi condición cuando yo me comparo con los 10 mandamientos de Dios? Estoy condenado. Estoy en condenación. Y por eso se hizo necesario que Cristo muriera para que Él pagara por el precio que yo tenía que pagar. No es por las obras, no es porque yo me porte bien, no es porque yo le ayude a fulano o a sultano, no. La única forma de yo poder ser salvo es recibir el sacrificio de Cristo, poner mi fe y mi confianza en Él, en que Él murió por mis pecados y reconocerlo como mi Señor y Salvador. Nos engañamos pensando, hablando de cómo nos engaña el pecado, en que podemos escapar de las consecuencias. Todos pecamos esperando salirnos con la nuestra, pero es muy cierto que más tarde o temprano se nos descubrirá. Dice Gálatas 6, 7 al 8. Gálatas 6, versículos 7 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo primero que dice: no se dejen engañar. No se deje ¿qué? Engañar. Porque nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Sería ilógico que nosotros sembráramos yucas y salieran piñas, ¿no? O que sembráramos monedas y saliera un árbol de billetes de 100,000. Uy, todos. Sería ilógico, ¿cierto que sí? Si nosotros sembramos injusticia, ¿qué vamos a cosechar? Injusticia. Si nosotros sembramos mentira, ¿qué vamos a cosechar? Mentiras, desconfianza, ¿cierto? Tal vez no de la misma persona, pero sí de otros. Pero por eso no podemos dejarnos engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Verso 9 de Romanos 7, pasaje que estamos estudiando, seguimos allí. En donde Pablo nos está hablando del verdadero uso de la ley.
Verso 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Cuando Pablo dice allí, atención, que vivía sin ley, no se refiere a la ignorancia o falta de interés por la ley, ya que él era un hombre muy estricto en el cumplimiento de la ley. Mire lo que dice Filipenses 3, versículos 5 al 6, en la versión TLA. Filipenses 3, versículos 5 al 6. Está hablando allí Pablo y se está refiriendo al mismo. Dice, me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos en cuanto a cumplir la ley. Pertenecía al grupo de los fariseos. Notan que él no era ignorante de las cosas de Dios, de la ley. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. A lo que aquí se refería Pablo, a lo que se refiere, es a una comprensión imperfecta que se fijaba solo en lo externo, cumpliendo ritos y ceremonias, como muchos están. Piensan que solamente por venir a la iglesia de vez en cuando, por ejemplo, ¿cuándo es el tiempo cuando más la gente va a la iglesia? Supuestamente en Semana Santa, ¿no? Pero la gente piensa que por cumplir esos ritos, por estar cumpliendo esas ceremonias, ya está cumpliendo con Dios. Pero cuando Pablo está hablando allí, dice que estaba muerto, que estaba sin ley, no se refiere a que no conocía la ley. Por eso sigue diciendo ahí en el versículo 9, en la parte B. Dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo comenzó a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios en algún tiempo, es desde su conversión, él se dio cuenta de su verdadera condición como pecador terriblemente malvado. Él se dio cuenta de su verdadera condición, que estaba muerto espiritualmente y que de todas sus credenciales y logros ya no le servían para nada. Todo eso que él conocía, todos esos ritos, todo eso que él tal vez pensaba que le iba a servir delante de Dios, él se dio cuenta que eso no le servía para nada. Y así están muchos. Por eso estábamos aprendiendo cuál es el verdadero propósito de la ley, de los mandamientos del Señor. El verdadero propósito de la ley es que me hace consciente de mi condición delante de Dios. Porque se lo dejo como tarea, mírelo allí, saque hoy un tiempo, lea Éxodo 20 y mire los mandamientos del Señor. Y todo aquel que infringe uno se hace acreedor a todos y merece castigo, juicio eterno. Filipenses 3, versículos 7 al 9, en la versión Biblia libre, él está hablando de esas cosas. Filipenses 3, versículos 7 al 9, dice, pero en cierta manera tales cosas no me sirvieron para nada. Él está hablando de todo eso. Ahí sigue diciéndolo. No me sirvieron para nada y las considero como pérdida por Cristo. En verdad, considero todo como pérdida al compararlas con el gran beneficio que he ganado al conocer a Cristo Jesús, mi Señor. He menospreciado todas estas cosas por Él y las considero como basura a fin de poder ganar a Cristo. Quiero ser uno con Él, no ser justificado por lo que he hecho
o por lo que la ley demanda, sino por mi fe en Él. Ahí él se da cuenta de su insuficiencia, de que no puede cumplir los mandamientos y que el único medio para poder ser salvos es poner la fe en Jesús. Pero hablando de la fe es una fe que es viva, es una fe que es activa. Porque yo puedo conocer lo que dice la Escritura, pero no significa solamente creer y quedarme ahí. Yo tengo que hacer algo, que es que caminar en obediencia. Porque por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe. Inclusive Jesús se presentaba y los demonios de una vez ya sabían quién era. Eres Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué tienes con nosotros? Tú eres el Cristo. Y él los callaba. Decía, pero los demonios creen y tiemblan, pero ellos no hacen la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Tú puedes decir que crees, pero si no estás caminando en la voluntad de Dios, tu fe no te va a servir para nada. Y por eso, él sigue diciendo en el versículo 1, dice, y hallé que el mismo mandamiento, perdón, no es en el versículo 1, sino en el 10 de Romanos 7, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque nadie más, aparte de Cristo, ha podido cumplir perfectamente la ley. Él se dio cuenta ahí y dijo, hallé que ese mismo mandamiento, se supone que la ley trae vida a nosotros. El mandamiento es bueno, el mandamiento es santo, es justo, es bueno para el hombre, pero al darnos cuenta de la condición en la que estamos, de que no lo podemos cumplir, pues ¿qué trae para nosotros? Muerte. Como podemos ver, el hecho de que la ley revele, despierte y condene el pecado y traiga muerte al pecador, no significa que la ley sea mala. Más bien, la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios, como lo dice el Salmo 19, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo para terminar. Salmo 19, 7 al 11. Búsquelo allí. ¿Lo tenemos? Dice, la ley de Dios es buena, reafirma la vida espiritual. Las enseñanzas de Dios son confiables, convierten a los inexpertos en sabios. Las instrucciones de Dios son buenas y traen alegría a las personas. Los mandamientos de Dios son sinceros y ayudan a la gente a ver lo que está bien, lo que está realmente bien. La reverencia por el Señor es buena. La reverencia por el Señor es buena y dura para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos. Ellos son más valiosos que el oro, incluso que el oro más fino. Son más dulces que la miel, incluso más que la miel pura, acabada de salir de un panal. Ellos también aconsejan a tus siervos, soy ricamente recompensado al guardarlos. ¿Quién está consciente de sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? La única manera en que tú puedes entender o comprender tus propios errores es a través de la Escritura, es a través de la ley de Dios. Es la única manera en la que tú puedes darte cuenta si estás bien o no estás bien con el Señor. Y cuando te das cuenta y te expones a la palabra, te vas a dar cuenta que tú necesitas al Salvador, que tú necesitas a Cristo. Y es eso lo que recordamos o conmemoramos en este día, el sacrificio de Cristo. Recordamos que
Como somos incapaces de cumplir los mandamientos, necesitamos el sacrificio de Él, necesitamos al Señor, necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Salvador. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies.